Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Quiero, en primer lugar, pues empezar dándole las gracias a Arcopref por considerar que yo puedo tener algunos elementos para compartir en este evento tan importante, pero también quiero pues agradecerles porque en el marco de un convenio establecido con la UNAD, pues se están tejiendo muchos lazos, no solamente digamos, lo que significa organizar un evento académico, sino lo que significa empezar a tejer rumbos comunes en un asunto de interés como es la educación y la formación de maestros. Hoy en el Día del Educador Físico, y creo que por eso pensé en todas las posibles temáticas que se podían abordar, creo que por eso pensé dedicar esta reflexión, digamos, este ratico de conversación a la figura del maestro. Y por eso he titulado esta ponencia Maestros, Voces y Acciones. Es la forma en la que nos podemos rendir un homenaje, ¿no? Reflexionando en torno al sentido de la educación hoy, que seguramente no es el mismo de hace 5 meses o 20 años, y al papel que tenemos los docentes en la construcción de todos esos imaginarios y todos esos sueños que podemos compartir. Quiero entonces empezar esta reflexión citando a Hannah Arendt en su texto de la historia a la acción, en donde dice lo siguiente: la educación es el punto en que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él. También, mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos de sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos para la tarea de renovar un mundo común. ¿Cuál entonces es esa responsabilidad que estamos dispuestos a asumir como educadores físicos o como maestros de cualquiera de las áreas del conocimiento? Recordemos que la educación no se da en el vacío. La educación y la acción del docente están enmarcadas en un tiempo, en un territorio, y realmente parte de los textos, es decir, de nuestras narrativas, de nuestro proceso de formación, de nuestras propias comprensiones, y en últimas son ejercidas, son actuadas en unos contextos específicos que también van a determinar pues mucho de lo que significa nuestro ejercicio como maestros. En esas realidades que vamos viviendo, en todo nuestro movimiento, en todo nuestro navegar como docentes, pueden existir en nosotros ciertas actitudes. En algunos momentos, yo creo que estas tres actitudes a las cuales me voy a referir, creo que ni siquiera son constantes en toda nuestra historia de vida como maestros, pueden aparecer en distintos momentos de nuestro hacer docente. Podemos actuar en el marco de lo que significa la conservación a ultranza, ¿no? Entonces puede parecernos que todo aquello que hemos venido haciendo, todo aquello que se ha hecho, es lo correcto y es lo que se tiene que mantener. Pero también podemos tener otras épocas de nuestra vida, de nuestro ejercicio docente, en el que se nos inyecta la innovación per se, ¿no? Entonces, si esto es nuevo, si esto es novedoso, si esto está en boga, si esta es la moda educativa, pues esto tiene que ser buenísimo y yo tengo que subirme a esa moda lo antes posible. Y también tenemos nuestras épocas, y digamos que esas épocas duran más en unos que en otros, esas épocas de rebeldía, y como, digamos, yo le pongo un apellido a la rebeldía porque considero que es la rebeldía natural y propia de un maestro, una rebeldía con límites intersubjetivos, ¿no? O sea, una rebeldía que permita la construcción, que permita la acción y que permita la transformación.
Todas estas son realidades y actitudes en torno a lo que significa el accionar de un docente. Preguntarnos por el sentido de la educación no es otra cosa que preguntarnos por su razón de ser, sus fines, sus propósitos últimos. Y en ese orden de ideas, digamos que la literatura nos expresa que la educación básicamente tiene dos fines. Un primer fin tiene que ver con la transmisión de la cultura y un segundo fin tendría que ver con la transformación social. Transmitir la cultura, aunque algunas teorías educativas pueden asociarlo a lo que significa la educación tradicional, realmente depende en mucho sentido de el modelo pedagógico, de las acciones docentes, de las prácticas educativas, porque transmitir la cultura pues es una necesidad para la supervivencia humana. El mundo no nace con cada uno de los seres humanos que nacen en el mundo. La historia de la humanidad está presente, los aprendizajes que hemos ido construyendo a lo largo de la existencia humana, pues merecen ser cuidados, cultivados, transformados, transferidos, elaborados por las nuevas generaciones. La transformación social, digamos que es un imperativo moral de la educación, ¿no? El impacto de la educación está realmente en la capacidad que tenga para conmocionar y para activar al sujeto, al ser humano, para que seamos capaces de sentir indignación, inconformidad y todo ese tipo de situaciones, pues también permitan la acción y permitan pues que hagamos nuestra propia historia en lo que significa aportar a la construcción del mundo. Yo me estoy acordando para que ustedes tomen una noción del hemorroísta. Bueno, creo que ya se restableció la comunicación. Yo además apunto que otro sentido de la educación misma es lo que tiene que ver con la transformación educativa, o sea, la educación misma tiene que convertirse en objeto de indagación de los educadores. Y en ese sentido, pues es otro de los sentidos de la educación, cómo nosotros transformamos, mejoramos, fortalecemos, movemos en el tiempo todo lo que los cambios y los ajustes que requiere el proceso educativo para el logro del fin mayor, que he tomado uno de los tantos documentos que el Ministerio de Educación tiene. En este caso tomé el documento 20 en el que se expresa el sentido de la educación inicial, porque realmente me parece que es uno de los documentos que más recogen cuál es el sentido de la educación en general y refiere a favorecer, a promover el desarrollo integral y no cualquier desarrollo integral, ¿no? Un desarrollo integral que reconozca de volver a estar en brazos del Padre. Pero entonces le voy a tomar una pantallazo porque para que ustedes se den una idea, es que tenemos una interferencia con otra actividad, ¿cierto? Bueno, voy a intentar seguir. Entonces, cuando hablamos de ese desarrollo integral, que realmente qué es lo que estamos buscando, pues que se entienda a los estudiantes, a cada una de las personas que conforman todo el acto educativo como sujetos de derechos, seres seres únicos, singulares, sociales y diversos. Este documento del sentido de la educación inicial también nos dirá, miren, hay un sentido de la educación, en este caso de la educación inicial, y unos procesos que favorecen ese sentido de la educación. En el caso de la educación inicial son tres: favorecer interacciones significativas y relevantes, construir ambientes enriquecidos y propicios para el desarrollo infantil y diseñar experiencias pedagógicas intencionadas. ¿Y cuál es el detalle? ¿Cuál es el quid del asunto? Y digamos, ¿cuál es el truco del ejercicio docente? En que seamos capaces de generar todas esas interacciones, todos esos ambientes y todas esas experiencias, respetando, digamos, las formas como los estudiantes
se acercan, reconocen y abordan el mundo. Para la educación inicial, digamos que esas formas de abordaje pues están dadas desde el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Y aquí quiero hacer, digamos, mi primera invitación a Arcoprev. Yo percibo y realmente en las exposiciones que se han hecho, que Arcoprev tiene muy claro, digamos, todo lo que significa impactar, coayudar, favorecer el desarrollo infantil y actuar desde la educación en todo lo que significa la actividad física, el desarrollo psicomotor, el desarrollo humano. Y aquí quisiera invitarlos a que bajen un poquito más ese rango de edad. Digamos que el preescolar es simplemente una edad, un momento de desarrollo dentro de todo el sistema educativo. Cuando hablamos de educación inicial, estamos hablando desde los 0 años, desde casi que desde el momento de la concepción. Entonces, creo que aquí Arcoprev y todos ustedes como educadores físicos también tienen muchísimo que aportarle a la educación inicial. Hablábamos entonces que digamos que la educación está enmarcada en unos tiempos y esto es realmente importante porque pues la educación que estamos viviendo hoy, digamos, está enmarcada en lo que yo llamo unos raros tiempos, otros dirán que son unos tiempos de cambio, ¿no? Hoy nuestra ministra de Educación participa en un evento que se titula Políticas Educativas para la Escuela que Viene, decidir en la incertidumbre. Y yo siento que nosotros actuamos no en la escuela que viene, nosotros actuamos en la escuela que vive en incertidumbre. Y estos raros tiempos nos lo han demostrado. ¿Qué pasa a propósito de una pandemia? Pues se cierran las actividades educativas presenciales y en el caso concreto de los educadores físicos, pues eso requiere pues empezar a pensarnos y a pensarse de muchas maneras para que la no existencia de la educación presencial no signifique realmente que los niños, las niñas, los estudiantes, pues pierdan o no tengan ningún tipo de actividad física y de todo el desarrollo pues, en el cual ustedes son expertos. En determinado momento de esta pandemia, en el caso concreto nuestro de América Latina y el Caribe, más de 160 millones de estudiantes estaban y siguen seguramente la gran mayoría por fuera de los procesos educativos presenciales. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los países? Pues decir, bueno, esto no se puede paralizar definitivamente, pues hay que pensar múltiples estrategias y entre las múltiples estrategias, pues como ustedes pueden ver en su pantalla, todo lo que tiene que ver con las modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de diversos formatos y plataformas, pues definitivamente fue lo que imperó en la política educativa, en las acciones macro, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá una historia particular en la que podría decir si evidentemente eso a lo que aspiró la política es realmente lo que pasó y lo que pudimos hacer en el marco de nuestro accionar como docentes, como personas que estamos pues en el marco de lo que significa la recreación y la actividad física. Esto fue algo así como si nos cayera un rayo, ¿no? Y en ese caer del rayo, pues pasaron muchas cosas. Entonces cambiaron las trayectorias escolares, se impacta la nutrición y la alimentación infantil, porque la escuela, pues es más que ese espacio en donde se favorecen aprendizajes, allí se favorece todo un proceso de desarrollo y también, pues, se suplen muchas de las necesidades que pueden tener los niños y las niñas, los estudiantes en general, porque cuando hablamos de nutrición y alimentación y de los impactos que puede tener esa situación, no nos referimos en exclusiva pues a los niños y niñas en edad escolar, porque muchos de los universitarios también comen en los comedores universitarios y seguramente eso está también incidiendo en las formas como están viviendo la situación en la que estamos. Ya en el contexto propio, pues definitivamente el que
haya existido digamos, este aislamiento social, la no presencia en las instituciones educativas, pues también ha hecho que haya una ausencia o una disminución de las actividades recreativas, físicas y deportivas al aire libre y todo lo que esto significa, ¿no? La interacción social, las posibilidades de juego. Hay ya investigaciones serias que muestran todas las afectaciones a la salud física, a la salud mental y emocional que pues esta situación deja en los niños y las niñas para que desde allí se generen muchas pues, rutas de acción para intentar mitigar todo este tipo de efectos. Pero también, digamos que para ustedes, para todos nosotros, no es un secreto todo el poder que tiene el deporte, el juego, la actividad física para favorecer la convivencia y digamos, los hábitos sanos de relación con el otro. En estos momentos han aumentado los índices de violencia intrafamiliar y además de eso, digamos que un causal seguramente tendrá que ver con todas las afectaciones en las actividades profesionales de empleabilidad, de emprendimientos, en el caso concreto nuestro, pues de todo lo que tendría que ver con el ámbito deportivo y recreativo, ¿no? Entonces, ese rayo que nos ha caído, pues ha hecho que recontextualicemos la educación teniendo en cuenta, digamos, el contexto en el que se está desarrollando y los tiempos en los que estamos viviendo. Como después del rayo siempre sale el sol, digamos que hubo muchas respuestas, ¿no? Definitivamente los maestros respondimos, los educadores físicos respondieron, ya veremos algunas de las iniciativas que he podido ir documentando al respecto, pero también esto sirvió para evaluarnos, ¿no? Entonces, miren, ¿qué nuevas competencias requiero? ¿Qué tanto estaba preparado y preparada para enfrentar los cambios que hoy son estos? Pudieron haber sido otros, pero ¿qué tanto estábamos listos para esto? Emergen muchas cosas, por ejemplo, el poder de la educación digital, el poder de la educación a distancia, que pues algunos de nosotros tal vez no la habíamos considerado, ¿no? Tal vez habíamos considerado, voy a decir cualquier cosa, que era posible aprender filosofía en el marco de la educación digital, de la educación a distancia, pero que era imposible o mucho más difícil algo que tuviese que ver con la actividad física y con el desarrollo físico. Sin embargo, pues hoy ustedes se están convirtiendo en innovadores de procesos educativos que pueden ser obligados, pero que al final seguramente vamos a poderles sacar pues beneficios a todo esto que nos ha pasado. Otro elemento muy importante tiene que ver con cómo se está cuestionando la relación familia-escuela, ¿no? Mientras que hace menos de 6 meses, un año, insistíamos tanto en los roles diferenciales de la familia y de la escuela y digamos qué debe hacer el padre de familia, qué debe hacer un maestro, qué le corresponde a cada uno. En este momento, pues definitivamente esos discursos que tanto fundamentamos con tantos argumentos, pues ahora los tenemos que replantear, porque definitivamente se han confundido esos roles, se han fusionado de alguna manera, porque hoy en día somos entonces los maestros cuando estamos diseñando esas nuevas mediaciones que invitamos a las familias, en muchos de los casos, a asumir el rol que históricamente pues asumíamos los docentes en la escuela. Y otro elemento muy importante pues tiene que ver con cuáles son los aprendizajes reales que necesitamos los seres humanos para afrontar el mundo que vivimos. Y allí aparecen muchos aprendizajes que ustedes desde su campo de conocimiento pueden aportar, ¿no? Abelardo en un momento nos decía que todo lo que tiene que ver con el mundo de los valores, con el mundo de la convivencia, tiene que ver con el campo de la educación física, con el campo de la recreación, con el campo del deporte. Asuntos, valores como la solidaridad, como el aprendizaje autónomo, como el autocuidado, el cuidado del otro, todas las habilidades socioemocionales, la resiliencia, temáticas más profundas como la educación para la salud, la educación emocional, la educación ambiental, la educación con perspectiva de género. Son, digamos, aprendizajes
que demanda la sociedad en la que estamos viviendo. Creo que esta coyuntura, esta situación que vivimos como mundo y que obviamente impacta en sí en la educación, pues también es el llamado para que pues cada uno de nosotros encuentre los lugares de los aprendizajes realmente importantes para la vida. En un recorrido rápido que hice en torno a cómo respondimos los educadores en el área de la educación física y todos los, digamos, educadores que tienen que ver también con el área del entrenamiento, de la recreación. Ante esta coyuntura encontré muchas cosas. Por ejemplo, estas son todas, son notas de prensa, son notas que estoy recolectando desde la red. Encontramos, por ejemplo, maestros, actores que aprendieron, por ejemplo, a favorecer aprendizajes desde el WhatsApp, y hay unas, digamos, unas estrategias muy interesantes como la que recoge el profesor Vladimir, que digamos, no lo conozco, retomé el ejercicio que ha venido haciendo. Encontramos, por ejemplo, cómo entrenadores y sus deportistas de rendimiento también utilizaron las tecnologías para poder mantener la actividad física. Encontramos maestros, por ejemplo, que en el marco de los proyectos de sus instituciones, pues también utilizaron el video educativo y produjeron un material, pues un contenido bastante importante para que los niños, las niñas siguieran en movimiento. Encontramos maestros que vivieron en movimiento, ¿no? Entonces, maestros que van de casa en casa, sobre todo en el sector rural, llevando entonces la escuela y la formación a las casas. Y, digamos, aquí está en el medio, quise poner esa imagen de lo que nos ha implicado también a nosotros como maestros la situación, ¿no? Entonces, somos maestros que cuidamos niños, somos amas de casa, cocinamos, el todo en uno, pero digamos que de allí, en ese tipo de retos está pues la actitud heroica con la que hemos enfrentado la situación. También hay miles de retos, entonces, digamos, de retos y de más de lineamientos, de guías que se han ido implementando, de consejos. Entonces encontramos, por ejemplo, recomendaciones en torno a la importancia de la actividad física en los adultos mayores y cómo mantenerse en actividad física durante estos tiempos. Digamos, ya personas más dedicadas al entrenamiento, cómo han aprovechado todo el tema, por ejemplo, de las clases virtuales, por ejemplo, de toda la cantidad de software y de programas que ya existían para el entrenamiento físico. Las dinámicas de trabajo interesantes que han favorecido los maestros para integrar a la familia dentro de lo que significa la cultura física. Y finalmente, pues lo que va a significar, lo que está significando la exposición en términos de actividad física, de recreación, en espacios abiertos, pero ya en otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, me parece muy significativa la imagen de ese parque en donde todos tenemos unas indumentarias específicas para poder realizar y reactivar nuestra actividad física. Aquí también quisiera pues hacer como un segundo parón porque es un poco para una invitación más, decirles que si ustedes quieren, yo también. Creo que sería muy importante que ustedes como educadores físicos, incluso ARCOPREF como organización, fueran quienes documentaran qué pasó. ¿Qué pasó y cómo nos sentimos? Miren, cómo respondimos como sector a esta situación. ¿Qué nos enseñó como sector esta situación? ¿Cuáles fueron las estrategias que empleamos? Y lo más importante, escuchar las voces. ¿Qué pasó en las familias? ¿Qué pasó con los niños y las niñas? ¿Qué pasó con los adultos mayores? Creo que definitivamente es una oportunidad para que otros no hagan lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Cada uno debe en ese ejercicio de ser maestros
que obviamente actúan en el aula, pero que también rompen las fronteras de lo que significa la escuela misma, pues comprenden y sistematizan, ordenan, documentan un proceso que hemos vivido. Estas realidades también han hecho que el ecosistema formativo cambie. Y fíjense que cualquier movilización que nosotros hagamos de alguno de esos elementos que están en el gráfico central, pues modifican un poco el accionar de una escuela, de un proceso educativo como tal. Si hoy en día tenemos que pensar cómo se movilizó el ecosistema formativo, yo creo que ya ninguno de nosotros tiene duda que el centro del proceso formativo hoy es el estudiante, que el maestro favorece experiencias de aprendizaje, que el aprendizaje autónomo es fundamental, que el aprendizaje con los pares lo requerimos, aprender a trabajar con otros y que los maestros seamos capaces de favorecer aprendizajes para que el sujeto individual aprenda a trabajar con otros, pues resulta absolutamente fundamental en lo que significa la construcción social en la actualidad. Los contenidos de aprendizaje, ¿cuáles son los contenidos relevantes? ¿De dónde vamos a sacar esos contenidos relevantes? ¿Los va a producir un maestro? ¿Vamos a tomar, vamos a consumir los contenidos que existen? ¿Cuál va a ser, digamos, los criterios, la curaduría que le vamos a hacer a ese tipo de contenidos? ¿Cómo vamos a evaluar los aprendizajes? ¿Cómo vamos a organizar los aprendizajes en este momento? ¿Qué inflación van a tener, digamos, el tipo de actividades y de estrategias que nosotros pues vamos a trabajar desde los procesos que lideramos? Esto realmente es solo un abrebocas para que empecemos a mirar el otro, digamos, el otro gran ecosistema que se abre y es el ecosistema del maestro, que es el foco realmente de la reflexión en la mañana de hoy. ¿Cuál es la respuesta de los maestros y qué es lo que caracteriza o qué es lo que define a un maestro que responde a lo que significan pues, las dinámicas de la educación contemporánea? Centrémonos en esto y con un título que, digamos, es arbitrario. ¿Qué puede ser lo propio de los buenos maestros hoy? Entonces, miren, lo propio de un buen maestro hoy, en un primer lugar, va enfocado al sujeto como tal, al maestro como persona y profesional. Entonces, un maestro como persona y profesional, en primerísimo lugar, debe tener un concepto positivo de sí y de su trabajo. No se trata digamos, de un ego exacerbado, ¿no? No se trata de tener una fe ciega en sí misma y de ser el propio presidente de su club de fans. El concepto positivo de sí mismo y de su trabajo parte de la certeza de saber que yo como persona y profesional tengo un sistema de valores, unos conocimientos, unas actitudes que son suficientes para aportar, para contribuir a la formación, a la construcción de proyectos de vida personales y profesionales. Con un respeto profundo a mi profesión y a mi estudiante y en consecuencia me formo, estoy actualizado, participo y lo voy a unir a otro digamos, de esas características de lo que significa ser un buen maestro y es a participar, a existir como sujeto político. Es decir, a tener voz, a actuar, a representar, a participar en todo aquello que le incumbe al proceso educativo en el que yo estoy inmerso. Un buen maestro es un buen lector de textos y contextos, entiende su realidad y actúa sobre la realidad, se documenta para poder actuar en la realidad que le toca vivir. Un buen maestro trabaja en red, o sea, yo creo que en este momento los docentes que no aprendieron a trabajar de manera colectiva, a apoyarse en su compañero, incluso a delegarse responsabilidades entre sí, pues definitivamente su narrativa en torno a la experiencia que estamos viviendo, pues puede ser un poco más fuerte. Y finalmente, un buen maestro es un gestor de su profesión. ¿Y qué significa ser un gestor de su profesión? Pues que no es un espectador, no es un consumidor de conocimiento. Realmente produce conocimiento, lo pone en la escena pública, lo transfiere y, digamos, le aporta al desarrollo de su disciplina y al desarrollo de su profesión. ¿Cuál es la diferencia central entre
ser un maestro profesional, como somos los que estamos aquí, porque nos hemos formado para el ejercicio docente, porque nos estamos formando para el ejercicio docente, o alguien que presume de maestro, ¿no? Ustedes saben que hoy en día, pues todo el mundo habla del acto pedagógico y no tiene pues mucha idea de qué es la pedagogía, ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre el maestro profesional y el que, digamos, presume de ser un profesor? Realmente está en la acción intencional. Un maestro profesional sabe qué hace y por qué lo hace. Esas intenciones pasan por las comprensiones en torno al sentido de la educación. Y si unimos, digamos, esta intención a ese gran sentido de la educación, que es el desarrollo integral de las personas, y un desarrollo integral que entienda a la persona como un sujeto social, como un sujeto de derecho, como un sujeto que va a tener una trayectoria o que tiene una trayectoria de vida, que tiene un impacto profundo en la vida de los demás, pues digamos que nosotros podríamos pensar nuestra acción intencional en el marco de cualquiera de estas perspectivas. Freire concibe la idea de un maestro liberador, ¿no? Un maestro que posibilita el derecho a soñar. Giroux, por ejemplo, nos habla de la figura de un maestro como intelectual transformativo, un maestro que es capaz de integrar su pensamiento y su práctica, no solamente para ejecutar metas, sino para reflexionar sobre lo que hace, sobre las necesidades de su entorno, digamos, con las ideologías de acción que requiere, con la posibilidad de poder actuar en su comunidad política. Donald Trump, por ejemplo, nos habla de la figura de un maestro reflexivo, aquel que es capaz de reflexionar sobre sus propias prácticas para producir conocimiento y para mejorar sus propias prácticas. Boaventura de Sousa Santos nos hablará del maestro emancipador, ese maestro que construye, que trabaja para la educación y la construcción de otros o de otro mundo posible. ¿En qué escenario se evidencia esa acción intencional del maestro? Miren, y creo que esto es un elemento muy importante. Entonces no basta con tener, digamos, la voz o tener la conciencia de lo que debemos hacer, sino cuál es la acción. La acción realmente se evidencia, en un primer lugar, en la formación, cuál es nuestra capacidad para favorecer aprendizajes y aprendizajes que naturalmente transmitan la cultura, pero favorezcan procesos de desarrollo, de transformación, de cambio social. En la investigación, porque definitivamente no podemos permitir que nuestra disciplina, nuestro campo de conocimiento, pues siga siendo indagado por otros, o obviamente pues todo el mundo lo puede hacer, pero que nosotros sigamos siendo consumidores de esos productos. Nosotros como maestros somos los llamados a investigar sobre nuestra disciplina, en el campo de ustedes, todo lo que significan las ciencias del deporte, la pedagogía como tal. También estamos obligados a investigar sobre y con nuestros estudiantes, sobre nuestro ser y nuestro hacer docente, sobre pedagogía didáctica, currículo, evaluación, sobre gestión escolar, sobre gestión educativa, sobre todos los procesos que tienen que ver con lo interdisciplinar y lo intersectorial en el marco del sector al sector al que pertenecemos, al educativo en general y al campo de la actividad física, la recreación y la educación deportiva en particular. Otro escenario en donde existimos los maestros es en el mundo de lo público y aquí es muy valioso todo el aporte que también realiza ARCOPREF, trabajar en la política pública, no solamente en lo que refiere a la implementación y responder por el desarrollo de una política pública, sino lo que significa la construcción de una política pública desde marcos de organización serios, ¿no? En el encuentro con la comunidad, ¿no? Un maestro que definitivamente se abra, que sea capaz de romper fronteras de la escuela y de existir en el marco de la comunidad como un actor protagonista de los procesos de cambio. Un maestro que cautive con su retórica, un maestro que tenga voz llena de discurso.
no solamente un maestro que hable, sino un maestro que sea capaz de convencer, porque sus argumentos y sus contenidos son tan valiosos que representan elementos para la acción colectiva. Y un maestro definitivamente debe existir en el mundo académico. Un maestro, digamos que debe romper ese esquema en el que a veces nosotros mismos, digamos que queremos permanecer, y es el esquema de estar en nuestras aulas, que hoy en día, pues miren ese concepto de aula defendido por tanto tiempo y digamos elaborado por nosotros mismos por tanto tiempo, que hoy en día pues tiene otras perspectivas. ¿Qué es un aula hoy, no? ¿Qué es un aula hoy? Y en el marco, digamos, de lo que significa nuestro ejercicio docente, nosotros podemos construir, transformar, aplicar y difundir conocimiento. Eso implica que seamos capaces de exponernos. Eso implica que seamos capaces de compartir, de conversar, de proponer e incluso también pues de ser juzgados y criticados por nuestras posturas. Pero si no lo hacemos nosotros, seguiremos siendo espectadores y consumidores del saber que nos pertenece. Yo sé que el tiempo es corto y en consecuencia pues hay que cerrar, y por eso quiero cerrar con dos conclusiones. Hace unos días, creo que el lunes, participaba en otro evento con una ponencia titulada Revelaciones sobre la educación a propósito de estos raros tiempos. Y la conclusión pues a la que yo llegaba en ese evento es la que ustedes ven en su pantalla. Si la escuela en particular no aprovecha las revelaciones que emergen en los raros tiempos de pandemia, ya no aprende. Y para hoy, siento que la conclusión va en esa misma dirección, pero más pensada desde nuestro ejercicio como docentes. Si los maestros en particular no asumimos con responsabilidad y valentía el reto de construir con nuestros estudiantes otros mundos posibles como en los que merecemos vivir, nos fregamos. Creo que la educación sí o sí es hoy la oportunidad que tenemos los seres humanos y las comunidades para seguir viviendo. Miren, dependemos de los desarrollos tecnológicos, dependemos de la ciencia, dependemos de las habilidades sociales, dependemos de la solidaridad, dependemos de la estabilidad emocional, dependemos de ser capaces de afrontar pues, las incertidumbres del mundo contemporáneo. Y eso solo lo podemos lograr si los maestros volvemos a asumir el rol original para el cual está nuestra profesión, ¿no? Realmente actuar como agentes que propiciamos aprendizajes, pero también favorecemos procesos de cambio. Yo quisiera invitarles a que ustedes también amplíen estas conclusiones, y para eso pues he creado este recurso. Lo único que ustedes tienen que hacer es acercar sus celulares, obviamente un celular que pueda leer un código QR. Si ustedes lo acercan al código, pues se van a redirigir a un recurso en donde ustedes pueden poner sus propias conclusiones, que en últimas es hacer oír su voz. Por eso la contraseña del sitio es Mi Voz. Simplemente ponen su celular, leen el código, contraseña Mi Voz, y ojalá pues allí hayan muchas conclusiones que pues son importantes, porque en última son nuestra voz frente a lo que significa pues nuestra conciencia en torno a cuál es el sentido de educar hoy y cuál es nuestro papel dentro de ese gran reto. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por la oportunidad de participar, y cuenten con que cada una de las preguntas, cada una de las reflexiones que ustedes hagan a través de los medios que ha dispuesto el evento serán respondidas. Un abrazo y muchísimas gracias.